Sigamos con nuestro estudio de los principios de Newton y abordemos ahora el tercer principio. Yo lo voy a enunciar y voy a ir acompañando el enunciado con una representación que de alguna forma u otra lo caracteriza y que nos va a permitir comprenderlo mejor después cuando hagamos las observaciones. El tercer principio dice más o menos así. Si un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una fuerza que arbitrariamente vamos a denominar acción, el cuerpo B ejercerá sobre el A una fuerza igual y de sentido contrario que arbitrariamente denominaremos reacción. Entonces, haciendo una vista somera de lo que tenemos acá, fíjense que el tercer principio nos habla de dos cuerpos y dos fuerzas. Ahora bien, vamos a tratar de ir desgranando lo que encierra el tercer principio para darnos cuenta de la importancia que tiene y a su vez de cómo aplicarlo. En primer lugar, el primer principio, si no lo dice tácitamente, define un concepto que en física y en particular en mecánica es de vital importancia, que es el concepto de interacción. Entonces, fíjense que el tercer principio nos dice que dos cuerpos están en interacción mutua si entre ellos existe una fuerza. Es decir, que la fuerza es producto de la interacción entre dos cuerpos. Para que exista una fuerza, para que se desarrolle una fuerza, tiene que haber dos cuerpos que estén interactuando entre sí bajo alguna fuerza de las que nosotros caracterizamos en la naturaleza, bajo algún tipo de fuerza que nosotros vamos a caracterizar en la naturaleza. O sea que esto es fundamental. El tercer principio encierra un concepto fundamental que es el de interacción. Segundo, el racionalismo matemático, la formalidad matemática que encierra el tercer principio y que lógicamente va a ser lo que nos va a permitir aplicarlo en los problemas es el siguiente. Nos dice que estas dos fuerzas tienen igual módulo, igual dirección, pero son de sentido contrario. Es decir, nos está diciendo que FAB más FBA es igual a 0. Este es el racionalismo que encierra el tercer principio de Newton. Nos dice que la suma de estas dos fuerzas, como son vectores, es 0. Por lo tanto, las fuerzas no son iguales. Lo que son iguales son los módulos, las direcciones, pero son de sentido contrario. O sea, esto no quita que lógicamente el módulo de FAB va a ser igual al módulo de FBA. No debemos olvidar esto. Pero las fuerzas no son iguales y necesito dos cuerpos en interacción mutua. Tercera observación. Normalmente se suele denominar a este conjunto de fuerzas pares de acción y reacción. Es decir, que nosotros cuando estudiemos los problemas en los cuales vamos a aplicar el tercer principio, vamos a tener que identificar las fuerzas que hay sobre un determinado cuerpo. Identificar las fuerzas, en definitiva, significa, en la jerga, de decir, identificar los pares de acción y reacción que están aplicados en un determinado cuerpo. Es decir, estas dos conforman un par de acción y reacción, pero están aplicados a distintos cuerpos. Es decir, esta es la interacción entre el cuerpo A y el cuerpo B, que en este caso está caracterizado por esta fuerza que hemos denominado con la letra F. Y para que exista esta fuerza, tiene que existir quién la ejerce y quién la reciba, o viceversa. Por eso que son pares de acción y reacción. Cuarta observación. Una observación que tiene un poquito que ver con la nomenclatura, con simplificar la nomenclatura. Para no trabajar con tanto subíndice, sobre todo cuando tenemos que analizar, por ejemplo, dos o más cuerpos en interacción mutua, para no tener que trabajar con tanto subíndice, se suele hacer lo siguiente. A la interacción se le identifica con una letra, en este caso F. Y a la reacción se le identifica con una prima. Es decir, que si F es la acción, F' es la reacción. Y por lo tanto, el tercer principio, en su formalismo matemático, quedaría escrito de esta forma. Acá tenemos nuevamente caracterizado el par de acción y reacción. Quinta observación. Acá tenemos que explayarnos un poquito más y ser claros. En este momento ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero ¿cuántos tipos de interacciones, cuántos tipos de fuerzas tengo en la naturaleza? Y la naturaleza, en ese aspecto, es sencilla.
Fíjese que incluso la mecánica es sencilla, son 3 principios nada más. La ciencia es sencilla. No puede uno pensar de alguna manera que la ciencia debe ser complicada. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos tipos de interacciones tengo en la naturaleza? Bueno, señores, en la naturaleza solamente hay 4 tipos de interacciones. 4 tipos, que dan lugar a 4 tipos de fuerza. Ya la cosa parece bastante sencilla. Si solamente tenemos que identificar 4 fuerzas en los problemas para cada cuerpo que estudiemos, la cosa no parece muy complicada. Y se la voy a simplificar más. De los 4 tipos, hay 2 que operan a muy corta distancia dentro del núcleo atómico. O sea que son interacciones, son fuerzas que se desarrollan dentro del núcleo atómico. Un área bajo la cual la mecánica clásica o la mecánica de Newton no tiene injerencia. Es decir, nosotros ya dijimos que el alcance de la mecánica de Newton son los cuerpos macroscópicos y no el núcleo atómico, para los cuales tenemos otras herramientas, tenemos otras teorías científicas. Por lo tanto, me quedan solamente 2 interacciones para analizar. La cosa se ha simplificado muchísimo. Y de esas interacciones, una se denomina gravitatoria, que da lugar a la fuerza de atracción gravitatoria, y la otra se denominan electromagnéticas, que dan las fuerzas a la interacción electromagnética. Es decir, que cuando nosotros analicemos un problema e identificamos fuerzas, no importa que tengamos 10 fuerzas. Esas 10 fuerzas, algunas van a ser gravitatorias y las otras van a ser electromagnéticas. De 2 naturalezas diferentes nada más. Así que hemos hecho esta salvedad, que tenemos interacciones para la mecánica de Newton, gravitatorias o electromagnéticas. Nada más. 2 tipos de interacciones. Vamos con la sexta observación, que ya son un poquito más sutiles, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. El tercer principio me dice, si el cuerpo A ejerce sobre el B una fuerza, el B instantáneamente, inmediatamente, simultáneamente ejerce sobre el A una fuerza igual y de sentido contrario. Es decir que el tercer principio encierra algo en sí mismo que es la simultaneidad. Fíjense, si yo le pego al pizarrón, el pizarrón me pega a mí en forma simultánea. Si yo oprimo el pizarrón me oprime a mí en forma simultánea una fuerza igual y de sentido contrario. Repito, esto es una sutileza, pero esto también es el talón de Aquiles que tiene la mecánica, porque la mecánica relativista después sí nos advierte de que en la física no existe lo instantáneo, no existe algo que pueda propagarse a una velocidad infinita. Por lo tanto, de eso vamos a hablar y debemos tenerlo bien presente. Porque de alguna forma u otra la mecánica clásica tiene un rango de aplicación, tiene un rango de validez y que tiene mucho que ver con esta simultaneidad que encierra el tercer principio en sí mismo. Y por último, si quieren, y con una sutileza filosófica, el tercer principio también es acausal. Es decir, no es que la causa sea esta y esta de alguna forma u otra sea la reacción de la causa. Acá no hay una ley de tipo causa-efecto. Es totalmente acausal. Es decir, acá no hay alguien que sea la causa y el otro que sea el efecto. Son un par de acción y reacción. O sea, denominar acción a una o reacción a la otra es lo mismo que decir que esta es la acción y esta es la reacción. Es simplemente decir, porque estoy estudiando el cuerpo B, entonces digo, esta es la fuerza que le ejerce el A. Pero si estoy estudiando la A, digo que esta es la fuerza que le ejerce el B. Es interesante esto porque esto también rompe con el causalismo aristotélico, rompe con la causación aristotélica que de alguna forma u otra, si se quiere, primó sobre todo el conocimiento científico que se tenía antes de la elaboración de estas teorías científicas o si se quiere antes del Renacimiento. Así que ya hemos de alguna forma u otra visto los 3 principios, hemos desgranado los 3 principios, debemos seguir adelante. Y para seguir adelante debemos ir estudiando otras cositas que hemos dejado por el camino y que nos van a permitir llegar a los problemas y resolver problemas.